instituciones financieras y áreas de finanzas están pasando por la mayor transformación en su historia. La digitalización los desafía no solo por la adopción de nuevas tecnologías, también por un cambio de mentalidad realmente innovadora. Digital Transformation and Innovation. Angélica Arana, Payments Technology Transformation Lead de Citibanamex. Marcela Cetina, Head of Innovation and Open Banking de BBVA. Andrés Carriedo, fundador de Design Banking. Y como anfitrión, tenemos el honor de presentar a ustedes a Jorge Pérez Colín. Damos la bienvenida a Angélica, Marcela, Andrés y Jorge al Digital Banking and Financial Technologies Forum 2021. Muchas gracias a todos y sobre todo gracias a Charismatics por invitarme a dirigir esta mesa panel. Para mí siempre es oportunidad de aprender de la gente que realmente está en la industria. Yo siempre digo que el que sabe hace, el que no sabe enseña y el que no sabe y no enseña y no hace es consultor. Entonces, yo he pasado por esas tres etapas. Y la verdad es que estar con gente donde realmente están haciendo la innovación bancaria es para mí un honor y sobre todo pues tratar de junto con ustedes ir disfrutando de esta mesa panel. Y el tema creo que es de suyo quizás lo más sexy, es hablar de innovación, pues no solamente en términos de modelos de negocio, que quizás sería la parte más importante en términos de fintech, sino también en la parte incluso de los propios procesos y productos. Y un poco lo menciono porque pues estamos también con dos grandes especialistas en la parte, digamos, de banca tradicional y estamos hablando y vamos a hablar de la parte de la transformación. Entonces, esta innovación de producto, proceso, modelo de negocio creo que son de los temas más interesantes y sobre todo en una arena de muy alta competencia. Tengo unas cifras por ahí de 2018 y decían en 2018 ya habían 128,000 millones de dólares invertidos en empresas fintech, con algo así como 12,000 empresas en todo el mundo que estaban recibiendo esta información. Creo que según las extrapolaciones, y seguramente Andrés nos puede corregir la plana aquí, pero estábamos hablando de casi 250,000 millones de dólares invertidos en este sector, y este sector donde entonces con esta alta competencia, con más de 12,000, 20,000 empresas alrededor del mundo, el tema es cómo realmente podemos generar una propuesta de valor, cómo podemos generar barreras de entrada para que seamos realmente competitivos. Y qué mejor que pues compartir esta mesa con Marcela, Angélica y Andrés. Muchas gracias a los tres. Quisiera, si ustedes me lo permiten, pues un poco empezar por las damas y Angélica, dentro de las cifras que tengo, y ahorita no recuerdo los porcentajes, pero quizás la tajada del león de esta inversión en fintechs y en la parte de estos nuevos modelos de negocio de digital banking, está en la parte de payments. Entonces, qué mejor que tú en que nos puedas abrir la conversación y sobre todo darnos tu punto de vista acerca de qué es lo atractivo acerca de payments, qué es lo que podemos esperar, de qué se van a beneficiar no solamente pues, los usuarios, sino también los bancos y los demás jugadores en términos de payments. Y quizás nos dé oportunidad también, y si no, lo iremos discutiendo, de hablar también de los riesgos o de lo que esto supone. Entonces, Angélica, si me permites, platícanos un poco de por qué no debemos de quitar la mirada de payments y qué beneficios debemos esperar ahí. Pues mira, la realidad es que los pagos mueven el mundo, o sea, la parte del el dinero que se mueve aquí no solo en los países, o sea, es a nivel, es todos los pagos transfronterizos, todo lo que se tiene que mover, se tiene que convertir en un pago, ¿no? O sea, el movimiento de mercancías, o sea, todo tiene que ver con pagos. Forma parte de la sociedad misma, ¿no? O sea, es algo en el que nos pasa, o sea, pasamos, o sea, los pagos empezaron con el trueque desde que el hombre empezó a ser un ser social, ¿no? Entonces creo que después de tantos siglos, los pagos lo único que han hecho es evolucionar, ¿no? Y nosotros tenemos que evolucionar con ellos porque pues porque cada vez tenemos a diferentes personas, o sea, tenemos personas que están incluidas financieramente, que no están incluidas financieramente, pero aún así, ellos siguen moviendo
dinero. ¿Por qué? Porque aunque no estén con una cuenta bancaria, ellos y todos los días realizan pagos de todo, hasta para comprar chicles en la tienda, ¿no? Hasta para comprarse un café en la tienda de conveniencia. Entonces, todo en esta vida se convierte en pagos, ya sea que sean en efectivo o que los llevamos a medios digitales, finalmente son parte de nuestra vida. Y creo que nosotros que estamos en el sector financiero tenemos que encontrar mecanismos para que no importa en dónde estés en la pirámide, tú puedas encontrar una manera de realizar tus pagos y de hacer transacciones financieras, aunque no estés incluido, aunque no tengas una cuenta en el banco, ¿no? Y si como sector financiero encontramos también mecanismos para que esas personas que hoy no están incluidas financieramente puedan no solo abrir una cuenta, sino realmente, o sea, el objetivo de la inclusión financiera no nada más es abrir una cuenta, es que realmente esas personas que abran una cuenta puedan realizar operaciones financieras, porque si no, lo único que ocurre es que se van cada que reciben su dinero, se van al cajero, sacan todo el dinero y entonces se siguen operando, pero en efectivo. Entonces creo que eso es un tema en el que tenemos que encontrar. ¿Por qué convierten el dinero en efectivo? Pues porque los mecanismos que estamos dando para que hagan medios, o para que usen los medios de pago electrónicos, tal vez no les están siendo convenientes. Entonces tenemos que encontrar cómo somos convenientes, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Marcela, un poco con respecto a esto y hablando también de estas innovaciones, Angélica nos apunta de este asunto del usuario que hace líquido, va al cajero, baja todo y lo puede hacer. Digamos, un poco, ¿qué pudiera hacer el sector para promover el que los usuarios utilicen, digamos, los medios electrónicos de pago para ya no manejar ese efectivo y seguirlo haciendo? Y un poco te lo pregunto porque hace ya algunos meses todavía estábamos viendo el tema de cajeros electrónicos con algún banco y sacamos las cifras de billetes y monedas en circulación y aunque ves una cierta decaída, pues me parece que los billetes, según estas cifras de Banco de México, los billetes y las monedas pues seguían creciendo y ahí hay un gran reto en términos de cómo pues poder convencer, y no es convencer, cómo poder hacer patente para el público usuario de que tener el dinero en efectivo en su bolsa en términos de monedas y billetes, pues no es algo que a largo plazo conviene. Tú que estás en el área de innovación, ¿cómo cumplir, cómo abordar este reto de los usuarios en términos del manejo efectivo? Marcela. Perdóname, es que pensé que era la pregunta para Angie, perdón. No, o sea, perdón. Yo creo que al final... Perdón, es para ti. Lo que estoy haciendo es un poco aprovechándome de tu área y de tu expertise, que es la parte de innovación. O sea, cómo ser creativos para que entonces nuestros usuarios cambien en términos de medios de pago. A ver, yo creo que al final este es un problema que no nada más es para las instituciones financieras, sino que también muchísimas empresas sufren de este problema del manejo en efectivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un gran trabajo también como institución financiera en conjunto con grandes empresas que hoy sufren de empresas como quizá Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, todos ellos al final tienen un flujo de efectivo bastante grande, ¿no? Entonces, yo creo que al igual que con Angie es entender un poco cómo puedes ayudar a las personas a poder contar con un medio de pago, a lo mejor facilitar este acceso a los productos y servicios financieros para las personas, pero también para las pymes, para los tenderos, ¿no? Quizá, bueno, pues por eso el tema de CODI también estaba como muy enfocado a poder impulsar los pagos digitales, y una de las cosas que pues nos encontramos también como tendencia es simplificar estos pagos a través de, pues, hoy empresas que a lo mejor están siendo o aplicaciones que están siendo utilizadas en el día a día por las personas, ¿no? Y Brasil es un caso muy puntual con los pagos a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, hoy eso podría hacer que, bueno, pues se elimine mucho del efectivo, pero es justo lo que decía Angie, ser convenientes, estar ahí en donde el usuario se encuentra y entender cuáles son esos mecanismos que podemos facilitarle al usuario para
pues evitar que utilicen el efectivo, ¿no? Es entender muy bien pues el problema y las personas que están, o sea, las personas involucradas en ese proceso, porque no nada más es un tema de las instituciones financieras, de fomentarlo, ni de resolver el problema, ni tampoco del gobierno. O sea, las empresas también se deben de involucrar en generar mecanismos que les permita evitar ese uso y manejo del efectivo, ¿no? Ya, se entiende muy bien, gracias Marcela. Y Andrés, un poco sobre estos procesos de innovación, porque seguramente es de tu conocimiento, pero hablar del uso de medios electrónicos de pago puede sonar como muy moderno, pero yo todavía recuerdo quizás tan lejano como el final de la primera década de este siglo, cuando naciones africanas, por ejemplo, utilizaban WAPs, es decir, los teléfonos incluso digitales, o sea, no smartphones, para hacer pagos y para hacerse incluso remesas y una serie de cuestiones en donde, pues África teniendo países con grados de desarrollo como el de América Latina o algunos otros países, incluso con un nivel de desarrollo menor que México, ha ido como mucho más rápido en términos de la utilización de esos medios de pago con tecnologías tan antiguas como los teléfonos digitales y WAP. Un poco, ¿cuál es tu sentido? O sea, ¿por qué no corremos en los mismos ritmos? ¿Por qué no adoptamos rápidamente esto? Y quizás lo que Marcela hace un momento nos dijo, ¿por qué tampoco no cerramos, digamos, el círculo de mercancías y de dinero? Porque no estamos hablando solamente de la gente que va y compra sabritas en el local, sino también estamos hablando de las mismas sabritas que a lo mejor, ¿no?, tiene ahí un medio de pago. Un poco platícanos de eso, o sea, ¿cómo son esos procesos de adopción en otros países? ¿Cómo lo ves en América Latina? Platícanos un poquito acerca de eso, Andrés. Ok, voy a retomar un poquito desde el principio lo que hemos comentado hasta aquí, porque hay una cosa de como consultor, en vez de trabajando desde dentro de un banco, que termina pasando, y he trabajado mucho tiempo en banca, termina pasándote que cuando tienes un martillo todo te parece un clavo. Entonces, que lo único que puedes hacer con él es aplastar clavos dentro de madera. La visión, que es lo más normal, porque es lo que se pide desde negocio, de estar ahí donde un usuario, me gusta más llamar usuarios que clientes, porque para mí cliente primero tiene que estar digamos, en beneficio. Y tenemos muchos usuarios en pérdida en bancas y en fintech, ¿vale? Y al final es ya no somos una app. Entonces, cuando un usuario necesita algo, darle todas las herramientas, pero no las sabe manejar. Si a mí no me gusta manejar y además tengo un trauma con montarme en coches, me da igual que me regales un Ferrari, no me voy a montar. Entonces tenemos que pensar en los usuarios que tenemos en cada uno de los sitios para enlazarlo con lo que me comentas, las diferencias entre el caso M-Pesa, que es al que te refieres en África, versus las cosas que pasan en otros países. El caso M-Pesa no se puede replicar. Era una situación diferente, no había otra tecnología. En México, por ejemplo, que lo has puesto de ejemplo, ya casi todo el mundo está digitalizado. No están bancarizados y están lejos de estar bancarizados digitalmente. Pero son tres conceptos que son muy diferentes. No es lo mismo tener un celular en el que te puedes descargar una app de banco, no es lo mismo descargártela, no es lo mismo descargártela y usarla solo para ver tu saldo, a ver cuándo tienes que ir al cajero, retomando lo que decía Angélica, que estoy totalmente de acuerdo, cuando tienes que ir al cajero a sacar dinero en efectivo, a estar bancarizado de verdad, que es utilizar de una manera consistente las posibilidades que te permite la bancarización. ¿Okay? Hay un rechazo social a la fiscalización. En cada uno de los países puedes poner unas diferentes barreras. El caso M-Pesa también tenía un peso que no encuentras en muchos otros países. Es que casi por la inflación, para comprar el pan tenías que llevar una mochila llena de billetes. Entonces ya no era funcional el efectivo. En México sí que es funcional el efectivo. Puedes comprar muchas cosas con algo que no ocupa relativamente mucho espacio. Eso fue uno de los principales impulsores, porque mover todo ese dinero dentro de una geografía tan grande no era viable. Te costaba más llevarlo que lo que costaba lo que llevabas dentro, solo en gasolina. Yeah. Entonces, claro, hay muchos puntos de vista y hay muchos estudios que se hacen sobre cosas que suenan muy padres y solo ves una cierta parte que buscas replicar, pero México no necesita replicar M-Pesa, necesita hacer algo parecido a lo que significó M-Pesa en Nigeria, si no me equivoco, hacer algo con la misma significancia en México. ¿Qué es para mí ahora mismo lo que sería lo más innovador y transformador posiblemente dentro de nuestro giro? La educación financiera.
Porque tenemos todos los medios, tenemos toda la capacidad, tenemos toda la tecnología en México. Nada que envidiar a casi ningún sitio. Tenemos una de las leyes fintech más avanzadas del mundo para garantizar que todos los que se incorporan a dar servicios lo hagan dentro de un marco de competencia, lo hagan dentro de ley, con todas las capacidades. Todo el mundo tiene smartphones, o la gran mayoría o sea, todo el mundo quiere decir que una gran mayoría tiene smartphones o tiene capacidad y acceso a Wi-Fi. ¿Qué necesitan? Que quieran hacerlo y que sepan hacerlo una vez que quieran. La verdad que me llena de optimismo lo que estás diciendo en términos de la ley fintech, porque, digo, no voy a citar la fuente, pero personas, digamos, del Banco Central, algunos no están tan contentos porque dicen que la ley fintech pues, generó ciertas barreras de entrada para los que ya estaban adentro y que están aprovechando muy bien, y que a lo mejor algunas barreras de entrada para gente que hay afuera. Pero no, esto no es una declaración del banco, es simplemente ahí dentro. Solo por darte la contraposición a eso. Puso las reglas del juego. Y en los juegos todo el mundo encuentra cómo hacer trampas o no. Pero de entrada, para poder jugar tienes que saber a qué juegas. Tienes que saber cómo se mueve esta ficha. Tienes que saber que solo te puedes mover en las negras si es ajedrez. Eso lo tienes que tener. Luego hay gente muy buena y luego hay gente muy tramposa. Bueno, pero en todos los aspectos de la vida. Pero el juego ahora ya lo tenemos. Me llena de optimismo lo que lo dijiste y bueno, no sé, para mí me pareció pues muy ilustrador lo que estás mencionando del caso africano y por qué no funcionó aquí. Y tal vez tiene que ver con, y así lo entiendo, también con las fricciones que existen en un sistema con respecto al otro. Y quizás ahí es cuando tú dices, oye, es que te tienes que poner del lado del usuario. Entonces tienes que ver las fricciones que tiene el usuario para adoptar uno u otro medio y no necesariamente lo que un banco o lo que una ley fintech te puede dar, que bueno que está ahí, pero tiene que ver más bien con las fricciones. Y ahora quisiera aprovechar que estás tomando ahorita el micrófono, Andrés, porque sé que es un tema que a ti te apasiona, y quisiera, y a ver si el tema da, de hablar de medios de pago, pero con criptos. Y te voy a decir, a ver si el tema da, porque como ves, yo soy un humilde economista, soy muy lejos del mundo fintech, y para mí las monedas, me las enseñaron hace 20 años, tienen 3 funciones, ¿no? Medida de valor, medio de cambio y reserva de valor. Entonces, si yo tengo una moneda como Ethereum o Bitcoin, cuyo cotización sube y baja dependiendo el humor de otro o varios agentes, entonces, y luego por otro lado, pues solamente los aceptan en Salvador o en algunas otras transacciones, a lo mejor me equivoco. Entonces, las 3 características de medio de cambio, reserva de valor y ¿cómo se llama? Y medida de valor, pues no alcanza a los criptos para hacerlo, y por lo tanto, para mí, con esta ignorancia, me cuesta trabajo estirarlo hasta convertir a cripto como un medio de pago, ¿no? ¿Me puedes, por favor, un poco, pues quitarme estas taras de las que sufro? Debatir solo una cosa, la moneda fiat, el peso mexicano, ¿te parece que cumple esas 3? ¿Estás seguro de que cumple esas 3 reglas? Bueno, hombre, yo sé que te das cuenta de la edad que tengo. Yo viví durante... No, digo ahora. No, es que durante, y déjame explicarte, durante la universidad yo viví en los 80, o sea, yo terminé la universidad en el 89, entonces yo viví la hiperinflación mexicana de 150 a 160%, donde entonces no era medida de valor, porque la inflación era galopante, medio de cambio tenías que deshacerte lo más rápido de tu efectivo, ¿no? Y reserva del valor a lo mismo, mejor te ibas a dólar. Pasado el tiempo, pues ahora tienes, y espero que no se me haga chicharrón en la boca, con una inflación ya casi el 7%, pero vivimos por la última década y media con una inflación muy controlada, arriba del 3%, y donde pudieras incluso en algunos momentos tener más rendimientos en pesos que en dólares. Entonces me parece que es eso ahí. Y luego otra cosa, que la moneda en México tiene, y quizás es otra cuarta característica, tiene poder liberatorio, es decir, puedo yo pagar mis deudas de la hipoteca con pesos y no hay problema, pero con criptos nadie me lo asegura. Sí, ahora mismo sí. Puedes pagar de todo. Yo he pagado cosas en cripto este año, sí, unas cuantas, para hacer pruebas y tal. Sí, no, esa parte no la veo. Vamos a ver. Es más moneda que las monedas. Lo que pasa es que ahora hay un hype en el que la gente se entera de que existe y le dicen que lleva 10 años y dicen, en tanto tiempo todavía no han pegado el boom. Pero ¿quién somos nosotros para definir qué es el boom de algo que es tan nuevo y tan rompedor? No veo a los romanos diciendo, es que eso de acuñar monedas lleva 10 años y yo sigo viendo la sal mucho mejor pago. Ya, es que las cosas llevan un tiempo diferente. Algunos seguían pagando en sal y luego empezaron a cambiar a las monedas y estamos en lo mismo. Vivimos en una época en la que todo tiene que ser inmediato y ya. Bitcoin, sabemos cuántos va a haber, 21 millones de Bitcoins. Se espera que el último se haga en
en 2130 y algo, si no me equivoco. Sabemos cuántos va a haber y a partir de ahí no va a haber ninguno más. Reserva de valor, más que eso. Pregunta a todos los que están imprimiendo día y noche billetes sin parar en cada uno de los bancos centrales del mundo. Entonces, bueno, yo creo que sí que tiene un desarrollo, pero lo estamos viendo solo estamos queriendo encajar el futuro en marcos conceptuales presentes. No sabemos qué va a ser. Que está bien, que es fluctuación, que ahora mismo muchas son una apuesta, que gracias a muchos de lo que se considera monedas realmente son tokens que están detrás de propuestas realmente innovadoras, increíbles y maravillosas, sí, que también se han utilizado algunas veces por desconocimiento de la gente, algunos casos para hacer fraudes, por supuesto. Volvemos a lo de una vez que pones un marco de juego, hay gente que hace trampas, no podemos evitarlo. Somos 7 billones de humanos y algún tramposo hay, y algún tramposo que sepa criptografía, pues también habrá. ¿Qué le vamos a hacer? Pero de entrada, todo lo que está suponiendo esta revolución nos está llevando a que incluso las monedas fiat, las monedas país, digamos, ya se están planteando dejar de tener el modelo actual y pasar a ser criptográficas. No criptomonedas, no finanza descentralizada, ojalá algún día, pero de momento no. Monedas estables, digitales, ¿no? Pero van a ser monedas digitales, pero es que el yuan ya es una moneda digital. No es una moneda cripto, aunque esté encriptada, pero es una moneda digital. Lo decía esta mañana Brett King y estaba aquí aplaudiendo delante de la compu en plan de BND. Así sí, así es como se explican las cosas, porque es que es la realidad y el dólar va para atrás. En Europa se están haciendo modelos. ¿Eso qué va a suponer a la hora, volviendo a traerlo a payments, para no desviarnos, que la pregunta tenía sentido, pero para no desviarnos, volviendo a payments? A que si yo ahora quiero hacer una transferencia desde mi empresa a un merchant, tengo que pasar por 5 bancos corresponsales, me va a tardar 22 días, va a llegar la mitad de dinero con suerte y encima voy a tener que hacer 75 formatos fiscales en los diferentes países por los que ha pasado. De mi cuenta de criptomonedas, lo convierto en stablecoins, una moneda par dólar, y en el acto, en segundos, lo tengo en la cuenta del merchant. Luego lo miras fiscalmente. Sus pros y sus contras, ¿vale? Pero yo creo, Andrés, que realmente, o sea, tienes razón. Sin embargo, creo que justo esa es la respuesta de los bancos centrales, ¿no? O sea, tú ya lo dijiste, o sea, en los Juegos Olímpicos de invierno se van a usar la moneda digital de China, ¿no? O sea, eso es lo que van a usar en esos. Ya tenemos las primeras monedas en Bahamas, ¿no? ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque o sea, les arrasan los huracanes y mover dinero en efectivo es muy complicado. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que hacer una moneda estable para poder realmente salir adelante en catástrofes como las que viven, ¿no? Y estamos viendo ya pruebas en forma entre bancos centrales que tienen sus propias monedas digitales y están ahorita haciendo ejercicios, pero ya es algo que estamos viendo, es una tendencia, así como empezó el Open Banking y de pronto se convirtió en todo el movimiento que hoy hay. Lo mismo está pasando con las CBDCs para este tema de digitalizar el dinero fiat. Angélica, sobre ese tema, y a lo mejor, insisto, y vuelvo a repetir, yo soy el que más está aprendiendo de este panel. A principio de este año, mediados de este año, cayó en mis manos, gracias a la gente de Gartner, un artículo, un white paper acerca de estos temas, y sobre todo enfocados en la parte de bancos centrales. Y mencionaba ahí que el CBDC o la moneda digital de los bancos centrales era, digamos, como la respuesta natural de los bancos centrales para no perder, digamos, hegemonía sobre la masa monetaria. Es decir, el que existan monedas fuera de las monedas fiat, como le llama Andrés, o de país, pues le brinda al Banco Central o a los bancos centrales el dominio total sobre la masa monetaria y con eso el control de la inflación. Y como vemos en México o en la mayor parte de los países, tenemos un mandato de inflación o de inflación de objetivo. Y en Estados Unidos, aunque tiene un doble mandato, de todos modos podemos ver que está mucho más fijado en la inflación. Y lo que decía este artículo en resumen era que dado ese temor de los bancos centrales, estaban muy motivados para hacer el CBDC y en ese sentido, digamos, como hacer una competencia. Pero lo que terminaba diciendo ese artículo, y si quieren luego se los paso, es que la amenaza más grande del CBDC era al sector financiero. La desintermediación. ¿Por qué?
porque ahora yo puedo depositar directo, o yo podría depositar directamente en Banco Central, y entonces la función de captación de la banca tradicional pues no iba a existir, y por lo tanto la mayor amenaza iba a ser para los bancos tradicionales, si me permiten decirlos así. Angélica, ¿me podrías un poco elaborar sobre el tema? ¿Es así? Y si es así, ¿qué es lo que hace un banco como el tuyo para poder afrontar esa amenaza futura que, como dice Andrés, mira, no sabemos qué va a pasar, pero va a pasar? O sea, sí es un hecho que es una de las líneas que se están viendo, o sea, sí es un hecho, o sea, sí se está viendo que tú podrías como persona tener finalmente, ya no requieres tu cuenta en el banco, ¿no? Ya podrías tenerla directa en el Banco Central. Sin embargo, yo creo que sí es posible, no estoy segura de que realmente los bancos centrales vayan a tener, porque eso requiere una capacidad, o sea, realmente todos los bancos estamos, o sea, existimos porque el Banco Central no tiene necesariamente la capacidad de maniobra de lo que en conjunto podemos lograr. Entonces, yo creo que si bien conceptualmente es cierto, no sé si realmente a la hora de instrumentarlo vayamos a caer en eso. Tal vez habrá países que sí, tal vez habrá países que no. También uno de los temas que preocupan volviendo al caso de China, es el hecho de que cuando eso ocurra, realmente tú ya puedes estar en un estado de vigilancia eterno, porque entonces los gobiernos podrían saber exactamente todos tus movimientos financieros, ¿no? Entonces también eso podría ser algo que, pues que ya hasta o lo sabe el Banco Central, ¿no? o lo sabe Libra de Facebook, ¿no? Entonces, pues sí, digo, o sea, pero en algunos casos o sea, eres capaz de dejar que Facebook sepa todo de ti, pero no la banca, ¿no? O sea, eso también es cierto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay muchas, o sea, sí hay mucho que revisar. Yo creo que los bancos centrales no están considerando necesariamente la desaparición de los bancos tradicionales. O sea, creo que están buscando cómo seguir haciendo esta sinergia que hemos hecho durante mucho tiempo, y que ahora incluso pues implica integrar a terceros, ¿no? A la ecuación. O sea, tienes que reconocer que Facebook pues podría fácilmente quitar a todo, o sea, operar sin necesitar a ningún banco central de ningún país. O sea, simplemente, o sea, es así la realidad, ¿no? Entonces, o juegas con ellos o dejas de jugar. Y creo que ahí tenemos que hacer pues ese trabajo, ¿no? Porque como bien decías tú, Jorge, o sea, parte del control de esa estabilidad monetaria en los países, pues alguien tiene que seguir controlándola, ¿no? Y creo que sí hay que hacer esa tarea en conjunto con los bancos centrales. Ya, tal vez Andrés nos diría que para qué controlarla si puede funcionar mejor con los nuevos modelos, pero bueno, no le voy a dar ahorita la palabra a Andrés. Quisiera un poco... no se la devuelve. No, es que yo sé, te la dejamos guardadita ahí, Andrés. No, Marcela, porque y aprovechándonos digamos, de la sacudida de neuronas que nos están dando ahorita entre Andrés y Angélica, tú estás en el área de Open Innovation, Open Banking, y supongo que tu papel es estar mucho más abierto a estos nuevos modelos de negocio, estas nuevas, digamos, competition entre bancas, fintechs, bancos centrales. ¿Cuál es tu punto de vista y cómo, platícanos un poquito qué ves tú o qué ve tu banco en términos de estos ecosistemas de innovación y cómo debemos de ver estos riesgos y estas oportunidades de nuevos modelos de pago? Pues mira, yo creo que es una oportunidad muy grande precisamente para llegarle a muchas personas que, como lo decía en el ejemplo pues de WhatsApp, que es muy puntual, ya están ahí, ¿no? Ya es algo que hoy hacen en el día a día. El tema que sucede y que fue justo una de las cosas que pasó en Brasil es que empiezan sin querer ser regulados, ¿no? Y entonces quieren lo mejor de los dos mundos, y eso pues al final es complejo también para nosotros articular, porque la carga regulatoria se va solamente para un lado y bueno, pues los otros actores o las otras empresas
lo único que quieren es un margen de ese, o sea, parte de esa ganancia que puedes obtener por brindar ese servicio, ¿no? Y ser la cara al cliente, lo cual está bien, pero sin tener ninguna responsabilidad. Y un poco fue lo que pasó con Brasil, les pararon ese proyecto y se tuvo que regular, ¿no? Y también una de las cosas que sucedió es que el regulador, pues como en la mayoría de las veces sucede, tiene que entender el modelo y tiene que adaptar la regulación porque la regulación no lo permitía, ¿no? Y vaya, yo creo que ese tipo de cosas son de las que quizá deberíamos de impulsar más en la parte del sandbox que viene en la ley FinTech, que creo que no se está explotando para nada. Y creo que al final ese tipo de soluciones deberían de entrar en ese rubro. Y creo que ahí estamos desaprovechando esa parte todos los que estamos dentro del sistema financiero. No, yo desde lo que yo sé que no se han llevado pues proyectos en realidad tan interesantes ahí, pero sí hay una parte que no deberíamos de permitir ni nosotros ni el regulador, que es que no haya carga regulatoria para estos otros actores, porque de lo contrario, esto le afecta tanto a las fintechs, a las nuevas insurtechs, todas estas empresas que se están creando, los bancos. Vamos a salir perdiendo si permitimos que estos pues monstruos en realidad entren al juego sin tener ninguna carga regulatoria. Y en el mundo de Open Banking incluso lo estamos viendo, ¿no? O sea, ahí también, en la ley FinTech, también en la parte de API se está percibiendo esta falta de carga regulatoria también que existe, ¿no? Y bueno, de ahí también pueden haber... Sí, adelante, gente. No, perdón. esa simetría, o sea, te refieres a la simetría que hay entre solicitantes y proveedores de datos, ¿no? Claro, exacto. Sí, de acuerdo. Y bueno, también hay como ciertas estrategias, porque si no mal recuerdo, Marcela, BBVA fue el banco que primero compró una fintech aquí en México, ¿no? Creo que hace 2, 3 años, algo por el estilo. Entonces también hay como, digamos, como ciertas estrategias. Y Andrés, te regresando un poquito el micrófono contigo y sobre este tema que abre Marcela, ¿por qué no estamos? Primera pregunta es, ¿compartes el punto de vista de Marcela de que el sector en México no está aprovechando el sandbox regulatorio? Y si estás de acuerdo, ¿por qué no lo está aprovechando? ¿Y qué recomendarías? No se está aprovechando. Ha habido muchos cambios, han sido 2 años difíciles. Es que tampoco, no sé si me corresponde a mí juzgar el por qué, porque han sido 2 años que bastante es que sigamos todos aquí y podemos estar hablando, y también la gente dentro del regulador y dentro de todo lo que hay. Ha habido un disparo de payments que era era un rising star, estaba empezando a verse mucho, y al final pues todo el mundo hemos hecho una transición a comprar muchas cosas desde casa que antes salíamos a comprar. Eso ha empujado, o sea, dentro de la adopción, retomando un poco lo que decía antes, dentro de la adopción que hay no es lo mismo tener un celular que tener el app del celular, que hacer una primera transacción, que estar bancarizado. Hay varios pasos que se han saltado, se han comprimido dentro de estos 2 años, a lo mejor los pasos de 5 años de adopción, en el que ya has hecho pagos, en el que ya has puesto tu tarjeta en cualquier sitio que te traen comida a casa, que antes no lo hacías, no querías, o ponías que lo querías pagar en efectivo porque no querías utilizar medios de pago de tarjeta y solo tenías ese app, pero ya no puedes ir al cajero porque has estado encerrado. Todo lo que ha ocurrido ha forzado mucho la situación. La ley siempre es reactiva, nunca es proactiva. Por más que quieras, se puede empezar a hablar proactivamente, pero la ley lo que hace es sancionar cosas que están mal hechas, no anticiparse a que las cosas se hagan mal. Por eso esa competencia que dice Marce, que estoy totalmente de acuerdo, pero también entiendo que el momento lógico que estamos viviendo ahora es eso, lógico. Se están adaptando a intentar regular las cosas nuevas que están llegando. Hay muchos matices dentro de todo esto y dentro del tiempo que vivimos. Porque también hay una visión que se tiene dentro de los bancos, y repito que además yo vengo de familia de banqueros, que es, y tú antes lo verbalizabas, estas amenazas. ¿Por qué las fintech son amenazas para los bancos? Lo que han forzado ha sido que haya un mayor desarrollo, que haya una mayor competitividad, que haya una transformación que era necesaria pasando de un legacy bank más tradicional, más presencial, a poder dar unos servicios bancarios más digitales, que sin esa fuerza
esa presión que ha habido, no creo que hubiera sido tan rápida la transformación y más la que estamos teniendo ahora. Entonces, hay diferentes puntos de vista para hablar de lo mismo, ¿ok? En 2012, si no me equivoco, creo, estoy hablando de memoria, Arturo González creo que era el presidente de BBVA todavía y creo que fue en 2012 que dijo, en 5 años seremos un banco digital, y lo hizo. O sea, BBVA ahora, por poner ese ejemplo, es un banco digital que tiene sucursales, no es un banco de sucursales que tiene banca digital. Entonces, esto me hace llevar a lo que estamos hablando aquí, que es innovación. Innovación son solo las cosas que presenta Elon Musk y tira piedras contra ellas o te suelta un coche en el espacio. O innovación es que dentro de los bancos, ahora mismo, yo no conozco a casi nadie que tenga el mismo puesto que tenía hace 5 años. Y si tiene el mismo puesto, no hace lo mismo con las mismas herramientas. Hace 10 años, si tú a alguien le comentas que vamos a tener como los 2 cracks de mujeres que tenemos aquí, les lees los puestos que tienen y dices que son 2 de los departamentos más importantes dentro de un banco en 10 años, no te creen. Angie, tú que estabas en banca, ¿tú le dices a alguien hace 10 años el puesto que ibas a tener ahora mismo? No. Entonces, ¿qué es innovación? La innovación viene forzada. El que tenías hace 2 meses. Lo que quiero decir con esto es que la innovación viene forzada en pequeñas dosis de poquito a poco y ya es un hecho vivo, cambiante, que avanza. Está dentro de todo lo que estamos haciendo y en la banca todavía se sigue viendo, en la banca más tradicional, y es lógico por la cultura que se arrastra, por más que haya habido transformaciones culturales, en la banca se siguen viendo como amenazas. Pero yo no veo que ninguna fintech sea una amenaza. Al final, en un país como México, que el 60%, siendo muy, por ponerle el ejemplo donde vivimos los tres, el 60% no está bancarizado. No está bancarizado. No, sí, el 60 sí está bancarizado. 55-60, pon una cifra. Sí, más o menos, ya está más o menos así. Que vengan nuevos participantes que a su manera, que en sus micronichos, te puedo poner Fondeadora, Clar, cualquiera de los neobancos que hay, que a sus micronichos consigan enrolarlos dentro de una bancarización digital saludable y que lo están proponiendo de una manera de ayudar a llevar las finanzas, eso ayuda también a los bancos, porque cuando piden una hipoteca a lo mejor estos no se lo pueden dar, pero tú ya tienes un historial en el que puedes acceder a un banco que antes, una barrera de la que no se habla no es quiero o no quiero banco por fiscalidad o no, es que no tengo la posibilidad de acceder al... ¿Tenemos un sonido interno? Sí, ya lo apagaron, creo. Tengo una barrera en la que yo no tengo historial crediticio, yo me quiero sumar al mundo bancario, pero ya no puedo. Entonces, que me den otras opciones, que me den micropréstamos, que me hagan hacer buro de crédito, que yo empiece a manejarme y sea prolífico manejándome en pagar que me traigan la comida, en pagar, comprar esto que si no tendría que viajar para comprarlo porque no lo hay en mi ciudad. A través de los pagos, retomando también la parte con Angélica, y a través del Open Banking, de que nuestros datos sirvan para darnos opciones, no en la competencia, en otros proveedores que pueden ser complementarios perfectamente. Ya no estamos casados con un banco únicamente. ¿Por qué? Porque nos obligaba a ir a una oficina, a hacer una fila, a tener a alguien de confianza que nos dijera las cosas, y por eso la gente tenía 1 o 2 bancos. Pero ahora mismo puedes tener un proveedor de casi todo y que esos proveedores a través de Open Banking se hablen entre ellos y se comparten información y se digan, oye, Andrés se merece el préstamo. Andrés, gracias. Y creo que estás adelantando un tema que quisiera tocarlo de último y voy a regresar contigo. Pero quisiera regresar un poquito a la parte del tema que quizás habilita esto y tiene que ver con Open Banking, Open Finance, Open Data. Y en ese sentido, Marcela, platícanos un poquito de estos conceptos, platícanos un poco por qué están interrelacionados, platícanos por qué la gente que nos escucha debe de conocer estos temas y debe de incorporarlos en sus charlas. Platícanos de Open Banking, Open Finance, Open Data, por favor. Claro. A ver, yo creo que al final lo que sucede es que te permite tener dentro de tu producto normal, tradicional, un producto financiero, ¿no? Y a lo mejor a esto le podemos, o sea, esto es un poco el término de embedded finance, ¿no? O sea, cómo los productos y servicios financieros están dentro de otro producto que naturalmente no es un producto financiero, ¿no? Luego la parte de Open Banking, que justo era lo que platicábamos en nuestra llamada, es un tema más como regulatorio, ¿no? Es este tema en el que nos estamos compartiendo nuestros datos con terceros que son nuestros datos financieros
para que sean explotados por alguien más, ¿no? Que es un poco también lo que sucede cuando tú le compartes tus datos de Facebook, ¿no? A un tercero. Al final, un poco de eso se trata, ¿no? Para hacer login en Spotify, en lugar de tener que completar la información, pues utilizas la información de Facebook y ya está, ¿no? Y hay muchos usos que en realidad el uso de Open Banking no debería de estar ahí, debería de estar más bien en entender y conocer mucho mejor al cliente, porque justo como lo decíamos, hoy tenemos otras opciones de instituciones financieras, de fintech, y a lo mejor podemos completar ese perfil de Marcela porque hoy tiene una cuenta en BBVA, pero quizá no es su cuenta principal y su cuenta principal quizá está en algún otro banco o viceversa, y la idea es terminarlo de entender para también hacerles ofertas adecuadas. Pero luego está el término de Open Data, que en realidad a mí es el que más me gusta y creo que en ese sentido deberíamos también como país estar muy involucrados en el tema, porque lo que sucede es que la información que hoy tengo yo en otras plataformas como quizá Spotify, como Facebook, como Amazon, en todos estos lugares es mía, no es de esas empresas. Y yo se la puedo compartir a quien yo quiera, ¿no? En Australia es en donde se tiene muy avanzado el tema de Open Data y en específico están haciendo un piloto para entender la parte de Open Banking como tal, pero en un marco de Open Data, ¿no? Y yo creo que eso hace que incluso sea mucho más equitativo el compartir información si pensamos como base la información en general, porque lo que sucede, y era lo que comentábamos hace un momento, pues existen asimetrías regulatorias que terceros, este tipo de empresas, van a poder acceder a la información de los servicios de la banca, pero nosotros no vamos a poder acceder a la información que tienen ellos de esa misma empresa, ¿no? Entonces, no es equitativo. Es decir, en este sentido se tiene que evolucionar, digamos, con los protocolos y con los estándares de Open Data antes que nada. ¿Es así, Marcela? Yo considero que sí, es un reto súper grande, o sea, pero vaya, eso creo que es lo que en realidad agrega también valor, porque no se trata de pagar, o sea, hoy en realidad se trata de qué es lo que estás comprando. O sea, ¿estás comprándote un viaje a Los Cabos o estás pagando un boleto, o estás pagando en Aeroméxico o en Volaris? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Pero yo quiero ver que en realidad estás pagando un viaje a Los Cabos. ¿Para qué? Para que cuando llegues a Los Cabos, quizá antes de que llegues yo te pueda ofrecer algún seguro quizá, o te pueda ofrecer algo que haga sentido y te aumento tu línea de crédito porque sé que vas a estar en una semana en Los Cabos y tú tienes un saldo ahorita que muy probablemente no te vaya a alcanzar para poder pagar eso. Entonces, ¿por qué no incrementarte la línea de crédito 10,000 pesos más? Claro. Pero no tienes esa información porque lo único que ves es, vaya, el cargo, ¿no? Sí, pero eso, Marcela, también tiene que haber un cambio cultural y no solamente estamos hablando de los agentes privados, bancos, fintechs, etcétera, sino también incluso del mismo gobierno. Yo soy un apasionado de Open Data, pero incluso desde los tiempos de Hans Rosling, no sé si ustedes se acuerdan de esta, ¿no?, persona que hablaba de cómo poder hacer florecer la información y los datos públicos. Ahí los grandes movimientos de Open Data en el mundo, que en México tuvo cierta atracción la administración pasada, que ya no, pero es un tema muy apasionante. Y sobre estos temas, Andrés, quisiera un poco aprovecharme también de tu parte de consultor y dinos qué viene, o sea, qué son las grandes tendencias que vienen en términos de innovación, de transformación digital del sistema financiero y de lo que tú nos digas que qué viene. Quisiera un poco como que Angélica y Marcela pues un poco contrapuntearan y dijeran cuál es su punto de vista con respecto a lo que nos digan, y a lo mejor podemos terminar estos últimos 6 minutos antes de las preguntas y respuestas con estos temas de vanguardia, o sea, ¿qué viene? Es tan difícil eso como si vas a diciembre de 2019 y dices, ¿qué van a pasar los 2 siguientes años? Pues mira lo que ha pasado, ¿ok? Entonces es muy difícil, nadie, y lo digo en términos de lo que me preguntas, nadie pensaba que los payments iban a despuntar por una realidad, un cambio que no era posible prever.
Esta mañana Bredkin dijo cosas maravillosas, pero un poquito van a están ahí, están en mente. A mí me pareció todo fabuloso, son cosas que llevo mucho tiempo viendo, pero por aterrizar las cosas que sí que son visibles, es vislumbrable que ya vamos en esa dirección. Las dos cosas más importantes posiblemente que estén pasando ahora en fintech y banca digital es el gaming y son las super apps. Son los siguientes pasos que se están viendo y vienen, entre otras cosas, muy empujadas por lo que hemos hablado ya al principio de este panel, que son payments y que es el mundo cripto y que es el open data. O sea, son las tres cosas que hemos tocado, empujan mucho hacia esa dirección. Gaming, porque pues hay una nueva generación, la gente sigue utilizando millennials para referirse a la gente joven y ya hay centennials que están trabajando y ya no somos jóvenes porque yo soy millennial, de los primeritos, pero millennial. Pero ya hay una nueva generación que son nativos digitales que no entienden una pantalla que no es táctil. Entonces, eso cambia totalmente la relación que tienes con tus datos, con los datos, con el juego, con el ocio. Cambia absolutamente todo y esa es la revolución que estamos viendo cómo se está empezando a dar, pero nos quedan pasos para decir qué va a ocurrir con ello, porque ahí entran mucho también las criptos, muchísimo, el mundo cripto dentro del gaming entra mucho, ¿ok? Y después están las super apps, que es también otro concepto que ya empieza a ocurrir. Ya nos ocurría, yo siempre pongo el ejemplo de LinkedIn, durante un tiempo se partió en pequeñas apps para lo que tú utilizases, si era el Pulse para escribir, si era tal, porque los teléfonos todavía no tenían, los celulares no tenían todavía capacidad para aguantar la super app que es ahora con todos los servicios. Eso lo puedes llevar a casi todas las apps que tienes en el celular. Ahora el celular sí lo aguanta. Entonces, ese cruce de datos dentro de una super app que sea un ecosistema en el que quieren que convivas, la pelea ahora mismo dentro del mundo bancario y del mundo fintech no está por qué entras a hacer, qué es lo que entras a hacer dentro de mi app, es cuánto tiempo pasas dentro de mi app y qué puedo hacer contigo en ese tiempo. ¿Okay? Claro. Y eso lo cambia todo y nos lleva a las super apps. Es que yo creo que el tema ahí justo, o sea, hemos estado hablando de eso, pero el punto es ¿por qué abres los datos? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué nació la parte del open banking en inicio en todos lados? Pues porque tenías que poner en el centro al cliente, ya lo comentaron ustedes. El tema en el fondo es, ¿para qué quieres tener más información del cliente? Para entenderlo, para conocerlo, para personalizar la oferta que le das, para brindarle mejores servicios, para que se quede realmente contigo. Oye, si has tenido durante toda la vida un montón de datos de los clientes, cuando son tus clientes como banco, y no has analizado y lo sigues tratando como cualquier cliente nuevo, aunque si quiere comprarte otro producto, pues lo que tocaba hacer en Reino Unido, que empezaron con los 9 bancos más importantes, era, chicos, no han innovado, o sea, la forma de innovar es, entren más al ruedo, o sea, metamos a más jugadores al ruedo para que efectivamente ustedes ya no se queden en su zona de confort, ya no tengan a los clientes cautivos y empiecen a hacer algo al respecto, o sea, toda la vida han tenido datos porque no hacen nada con esa información. Ustedes no pueden, alguien sí podrá y podrá venir a ofrecer eso, ¿no? Pero si se ponen las pilas, ustedes mismos pueden hacerlo. Y es lo que decía Marce, o sea, oye, pues ¿por qué quiero esa información? Porque quizá le puedo ofrecer servicios más convenientes, productos que le convengan en el momento en que le convengan, en lugar de decir, oye, pues te ofrezco un crédito cuando no lo necesitas, pero cuando me estoy tronando los dedos porque lo necesito, no me lo ofreces. Cuando me conoces, cuando conoces mi comportamiento, o sea, eso es lo que demandamos como usuarios del sistema financiero. O sea, lo que demandamos es que no me desconozcas, tienes todas mis interacciones, sabes qué hago, cómo lo hago, dónde me gusta estar, a qué compro, ¿no? Ya sabes que empiezo a comprar pañales, pues digo, o sea, ya sabes que empiezo a pagar colegiaturas, ya sabes que estoy pagando en un hospital, o sea, me conoces, ¿no? Pero también es un tema de hasta qué punto queremos, o sea, queremos también como usuarios tener, como dices tú, ese conocimiento, que nos conozcan, pues habrá quien no le guste, pero en el fondo, si te es conveniente, lo aceptas. O sea, ¿por qué muchos aceptan compartir su información con agregadores de cuentas, entregándole las credenciales de su banca electrónica, cuando le dices, por favor, no compartas tus contraseñas, pero estás dispuesto a compartirlo por la conveniencia de los servicios que te ofrecen,
porque claro que quieres tener en una sola aplicación y no descargarte la aplicación del banco 1, del banco 2 y del banco 3, ¿no? O sea, si te lo ofrecen todo en un solo lugar, claro que te conviene y por esa conveniencia estás dispuesto a ceder seguridad, ¿no? Claro. Entonces, oye, si a eso lo apificamos, como lo han hecho o sea, ¿de dónde nacieron las super apps? De la apificación, de que tú tenías un servicio apificado de Google y lo embebes en una aplicación y ya ubicas, ¿no? Ya te puedes, o sea, eso conformó Uber, ¿no? De un montón de APIs que había alrededor y que lo único que hicieron fue configurarlas de tal forma que ofrecieron un servicio que nadie más ofrecía, pero no inventaron el hilo negro en el sentido de que los servicios que integraron ya existían. Quizás, Angélica, un poco tus últimos comentarios nos sirven un poco a cerrar este asunto, ¿no? Abriendo lo que viene, gaming, super apps y open data, pero me parece que el nombre del juego es agregar valor a la sociedad. Es decir, hay usuarios que quieren más valor, hay bancos que quieren más valor, el sistema financiero está para apoyar a la sociedad y con esta tecnología e innovación, pues la idea es cómo empaquetar esto y cómo lograr una evolución continua que, como decía Andrés hace un momento, antes de entrar de una manera muy acelerada, poder dar un valor social para todos, ¿no? Muchas gracias por ahorita. Entonces, si me permiten, para que Gerardo nos ayude a captar y a transmitirnos las preguntas del público y si nos hace un favor de esperarlas y contestarlas, por favor. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Angélica, Marcela, Andrés y Jorge, por esta rica discusión. Sin lugar a dudas, nos deja mucho que pensar. Tenemos algunas preguntas que plantearles y quiero empezar con una que es un poquito provocadora en algún sentido. Hace 2 años, en un evento similar de Rismatics, entrevisté al fundador de Clip. Él me indicaba en esa entrevista que la banca tradicional era buena para procesos. Son buenos para procesos que a veces nos abruman a los usuarios con procesos, ¿sí? Y que los fintech eran muy buenas para experiencia de usuario. Y por eso son como el terreno natural de la innovación. Y lo mencionaba como un diagnóstico, pero no necesariamente negativo, sino como una visión de se necesitan mutuamente. Los procesos, el compliance, el saber hacer las cosas en forma estructurada de la banca tradicional con el empuje innovador de las fintech. Fintech y banca tradicional. Complementos, competidores, ¿qué opinan? Marce, ¿tú quieres? No, yo creo que son complementos, o sea, yo creo que al final, como lo decía Andrés y también lo comentábamos con Angie, o sea, creo que al final del día complementan servicios que hoy algunos bancos no estamos dispuestos a dar, no estamos dispuestos a llegar quizá a ciertos mercados, quizá nuestros modelos de riesgo son un poco más conservadores, entonces yo creo que hay muchísimo potencial para poder ayudar al país a bancarizar. Yo creo que el reto, desde mi perspectiva, también un poco está hacia las fintechs que están abriendo cuentas y asegurarse que verdaderamente le estén llegando a un segmento diferente, ¿no? Yo creo que ahí hay un nicho bien importante y no estoy tan segura que todas las fintechs estén llegando a nuevos clientes, más bien creo que se están comiendo parte de los clientes de hoy, los bancos que quizá hemos desatendido, y creo que el reto va a estar en cómo bancarizamos a ese porcentaje de la población mexicana que no tiene acceso y que entendamos muy bien también cuáles son esas características de la población mexicana, porque a veces los perfiles de clientes que tenemos pues no necesariamente son los de la realidad del país, ¿no? ¿Alguien más? Yo solo podría complementar que no están enfrentados, se complementan, como dice Marce, pero encima, y tampoco se necesitan, pero sí se hacen bien, se retan las leyes, retan los márgenes. Al final es un proceso evolutivo llevado a un mercado nuevo y un mercado muy resistente al cambio. La banca, como siempre ha ganado, siempre ha sido la más resistente al cambio. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué voy a cambiar si ya gano? Y ahora la realidad digital es la que le ha convertido en una necesidad el cambio, pero aún así esa necesidad por la realidad digital
no hubiera sido la que está siendo si no hubiera habido otros jugadores que han llegado a micronichos, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Marce con respecto a los micronichos que se están atacando. Ahí no, nada que añadir, solo aplaudir. Fíjate que yo creo, perdón, nada más para complementar, que de pronto pensamos en las fintech, pero solamente quizá en las que están en la vertical de pagos, ¿no? Pero realmente hay muchas fintech que están en diferentes verticales y que nos complementan, ¿no? Hay fintech que nos ayudan y que nos habilitan los procesos, por ejemplo, de onboarding digital, ¿no? Hay fintechs o sea, hay muchas verticales y creo que, por ejemplo, para los scoring de crédito, o sea, nos están agregando, por ejemplo, variables que quizá antes no medíamos los bancos tradicionales. Entonces creo que todas esas fintech que están alrededor, que no necesariamente se dedican a los pagos o que no están en la parte de crowdfunding, que realmente no están cubiertas inclusive en la ley fintech como tal, todas esas que no están operando el dinero de los clientes, tienen un montón de soluciones que nos complementan y que nosotros somos los clientes perfectos de esas fintech. ¿Por qué? Pues porque los incluimos en nuestros procesos tradicionales o para innovar nuestros procesos y mejorarlos, ¿no? Y simplificarlos, porque tal vez esas tecnologías no las vamos a desarrollar, las compramos, ¿no? Usamos lo que ellos nos ofrecen. Entonces creo que habrá verticales en las que efectivamente somos complementarios porque no podemos abarcar todo el mercado, y habrá para todos, o sea, realmente habrá para todos, y habrá otros en los que nos estamos ayudando para habilitar mejores procesos y generar innovación en conjunto. Por eso que tú decías, porque quizá nosotros somos más lentos, ellos son más rápidos, pues nos pueden ayudar con mayor rapidez a habilitar nuevos procesos, ¿no? Ok. Marcela mencionó este ejemplo de planea unas vacaciones y entonces, bueno, pues llega cualquiera de los bancos en los cuales tenga yo una tarjeta y me ofrece, oye, pues ya que te vas a ir de vacaciones, pues a lo mejor te hago una oferta para renovar la ropa, sea que sea de playa o un abrigo, dependiendo de vayas, o a lo mejor te extiendo la línea de crédito porque vas a salir de viaje. El Open Data es una gran promesa, pero también al paralelo de ello surgen las preocupaciones de privacidad, ¿sí? No es inusual que oigamos usuarios pensando, ¿y cómo saben tanto de mí? ¿Sí? ¿Qué implica que sepan tanto de mí? ¿Qué riesgos? No digo qué peligros, pero ¿qué riesgos conlleva toda esta tendencia de la transformación digital en la privacidad? ¿Yo? ¿Andrés? Mira, es que, ¿Quién me dice que yo? mira, se quedan calladas. No, Hay adelante. una cosa, está muy bien dentro del banco, y lo digo con cariño, que se llame el departamento Open Banking y todo Open y es precioso y tal, pero realmente lo que hacen, la parte que hacen los bancos es Embed Finance. La parte de Open Banking es una regulación para los usuarios, en la que da derecho a los usuarios, da todo el derecho a los usuarios sobre sus datos, ¿ok? Entonces, muchas empresas que se dedican a Open Finance lo que se dedican es a hacer ofertas de su sistema, de su tecnología, para qué vas a hacer tú como usuario con el derecho que tienes de tus datos. Nadie puede tomar tus datos de otro banco sin que tú le des permiso. Eso es lo que significa Open Banking, ¿ok? Entonces, no creo que vaya en la línea de perder tus derechos. Va en la línea de que tú vas a ser dueño de tus derechos. Eso requiere, entender todo esto y llevarlo a cabo, requiere mucha educación financiera. Okay. Mucha educación en general, está a un nivel un poquito elevado, pero realmente es un paso brutal para las libertades de las personas, para defenderlas, no para atacarlas. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, oye, comparte mi scoring con ese otro banco. Ya no tengo que perder el tiempo, ya no tengo que ir a buscar el scoring, a que me lo sellen no sé dónde, a que me lo santifiquen no sé dónde y tener que entregarlo, porque es lo que te pasaba cuando cambiabas de banco o pedías una hipoteca en un banco con el que no habías trabajado. Entonces, no creo que vaya por el tema de me van a controlar, sino yo voy a decidir qué es lo que pueden saber de mí, porque si lo ibas a dar de otra manera, al final nace de una necesidad. Pero fíjate que yo creo que el tema es
que efectivamente tú como banco guardabas esa información y tenemos, como decía también Marcela, una carga regulatoria importante para asegurar que tenemos los controles necesarios para que la información no pueda ser accesible, o sea, no pueda ser vulnerada, ¿no? Y aún así, pues somos el terreno de juego de los hackers, pero a la orden del día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se mueve la lana y ahí hay información, y la información es dinero. Y entonces, cuando como usuarios vamos ahora a poder ejercer nuestro derecho de compartir la información con terceros, también lo que implica es que esos terceros ahora van a tener esa información y tal vez no la van a tener en la bóveda más segura que lo tenían los bancos, tal vez van a tener pues menos carga regulatoria, tal vez van a tener, algunos ni siquiera van a tener carga regulatoria porque no solamente son solicitantes de datos y tal vez esa información pues pueda ser sujeta a que los ataquen y al rato ya está la información no solo del banco 1, del banco 2 y del banco 3 regada, porque ya no se tuvieron ni siquiera que meter a cada banco, ya ahora se van con la empresa X que está haciendo solicitud de datos de todos los bancos y ahí tienen pero la base de datos de todos nosotros, ¿no? De todos nuestros movimientos. Entonces eso implica que también esos solicitantes tienen la obligación de cuidar esos datos, o sea, porque los van a hackear a ellos. Porque la información de nosotros como usuarios están regadas por todos lados si ellos no son cuidadosos con esa información. Porque podemos cuidar la interacción de que yo no le voy a entregar la información sin el permiso del usuario. Pero una vez que la información sale de nosotros y está en sus bases de datos, esas bases de datos tienen que ser aseguradas. Porque si las violan, entonces la información, o sea, no importa cuánta seguridad metimos en el medio, si nos consintió el acceso, si lo revocó, o sea, eso ya no importa. Una vez que la información salió, esa información pudiera ser vulnerada si los solicitantes de datos no la cuidan con el mismo rigor que nosotros lo cuidamos, y aún así ustedes saben que tampoco nadie se salva, ¿no? Nadie se salva, pero si nosotros con todos los controles que tenemos no nos salvamos, pues ellos que pudieran tener controles menos laxos, o sea, más laxos, pues imagínate, ¿no? Entonces sí creo que hay un riesgo y por eso como usuarios tenemos que ser cuidadosos de con quién compartimos esa información. De leer la letra chiquita y decir, oye, pues mira, ¿qué crees? Si la pierdo, o sea, tú me otorgas el permiso, pero si la pierdo no me puedes tocar ni el cabello, porque leí aquí en los términos y condiciones, me aceptaste que si me pierde no me demandas, ¿no? Entonces eso tenemos que hacerlo. Siempre digo, con esa gran, o sea, con ese poder que tenemos, pues conlleva una gran responsabilidad, suene a película trillada, pero es cierto. O sea, la responsabilidad es que ahora tenemos que cuidar porque ya no es el banco el que la va a cuidar por nosotros, ¿no? Bueno, y pues con esa idea, la importancia de la educación, no solo del sector, sino de los usuarios, en un evento de educación. Agradecemos a nuestros panelistas por sus experiencias, por sus insights, y les damos las gracias por haber sido parte del Digital Banking and Financial Technologies Forum. Gracias.